Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Como siempre, yo soy Diego de la Sierra de Colombia y en este video les voy a explicar cómo hacer funcionar una máquina, como pueden ver acá, de 110 voltios con una fuente de 220 voltios. Aquí tenemos el circuito eléctrico de la máquina, los switch, la parte de la board, el convertidor de voltaje de 110 a 24 voltios y tenemos aquí la fuente de 220 voltios, como pueden ver acá, de 60 watts en este caso, y la máquina es a 110 voltios. Entonces les vamos a explicar cómo hacer las conexiones y cómo pueden utilizarlo. En este caso vamos a utilizar un transformador de voltaje, ¿sí? Que es un elevador, también conocido como un elevador de voltaje, de 110 a 220 voltios, que tiene dos salidas. Ingresan 110 y salen 220 voltios. ¿Listo? Tenemos para conectar dos. Entonces este es algo indispensable para poder funcionar. Aquí tenemos el cable de poder de entrada de la máquina, que este va conectado directamente a la pared, que funcione con 110 voltios. Luego, como podemos ver acá, el ingreso del cableado eléctrico, ahí está el plug que ingresa por el cable rojo y azul, y el amarillo es tierra. Esas son las dos líneas, la línea de 110 voltios. Y si seguimos el cable, vamos a verificar que va hacia uno de los switch. Ese ahí es el botón de emergencia, que es el botón rojo que traen todas las máquinas. Ahí ingresa 110 voltios. Como pueden ver, es el botón de stop. Ahí están. Entonces ingresa 110 voltios y eso es lo que hace desplazarlo hacia el switch superior, donde se enciende el panel de control de la máquina, en este caso una M2 de Luiyu, que funciona con Corel láser. ¿Listo? Siguiendo el cableado, nos dirigimos hacia este sistema, que es un sistema de distribución de corriente, que lo que hace es ensamblar varias conexiones para distribuir para diferentes partes de la máquina, como es el otro switch. Uno es el switch de encender y el otro es el switch de emergencia, y ahí distribuye hacia las demás piezas que necesitan 110 voltios, como es la luz de la luz interna de la máquina y el motor. ¿Sí? Y aquí vemos la luz interna, que funciona también a 110 voltios, y el motor, como les había mostrado. También ingresa a esta convertidor de voltaje, que ingresan 110 voltios y salen 24 voltios, como pueden apreciar ahí. Y estos 24 voltios que salen de este pequeño convertidor son los que alimentan la tarjeta madre, que en este caso es la M2 de Luiyu, como pueden ver acá. La fuente, perdón, la board funciona a 24 voltios, por eso tiene ese convertidor. Y de la fuente pues simplemente salen los cables, perdón, de la board salen los cables que van conectados a la fuente láser, que en este caso funciona con 220. ¿Listo? Les voy a explicar aquí algo muy importante. Estos dos cables que ven marcados con cinta blanca, uno rojo y uno negro, se les hizo una conexión, como pueden ver acá, un empalme con otro cable para una conexión a 110 voltios. Este plug es de 110 voltios.
y está conectado al switch de la máquina. ¿Sí? Aquí se hizo una conexión, simplemente se pusieron estos dos cables que anteriormente alimentaban la fuente a 110, se desconectaron y se les hizo esta conexión a 110 voltios. Entonces, en esta conexión va conectado el transformador de voltaje, que este es el conector del transformador de voltaje que se alimenta de 110 voltios. Entonces, al momento de encender el switch, se enciende automáticamente el transformador y empieza a generarnos 220 voltios que nos van a alimentar la fuente, que ya les muestro cómo está la conexión. Aquí les estoy mostrando cómo se alimenta el transformador directamente desde el switch de la máquina, para que no tengan que encenderlo por aparte, sino que cada vez que enciendan la máquina se encienda automáticamente el transformador de voltaje de 110 voltios a 220 voltios. ¿Listo? Y este cable que está acá es el que alimenta, como pueden seguir acá, el conector que va a alimentar de energía la fuente de 220 voltios, que va conectado acá, ¿sí? En AC y AC. El otro es tierra, FG es tierra. Y como pueden ver, aquí ya llegan los dos cables. La tierra la podemos conectar a la tierra GND de el transformador. Entonces, ahora que sigue, este block va conectado a el transformador de voltaje que nos genera 220 voltios. Así alimentamos la fuente de poder de 220 voltios. Cuando se enciende el transformador de voltaje, nos genera 220 voltios y la fuente queda encendida. Y ahí hace el circuito perfecto entre todo esto para que funcione la fuente con 220 voltios y el resto de la máquina funcione a 110 voltios que ingresan por este cable, que pueden conectar directamente a la pared, o más recomendable conectar a un regulador de voltaje para que nos evite que se nos dañe. Listo, aquí están los switch. Vemos que el switch derecho que les muestro acá es el que enciende directamente el transformador de voltaje, que me cambia de 110 voltios a 220 voltios y está conectado, como pueden ver, en ese sistema. En este caso se hizo así porque la fuente tenía una garantía, ¿sí? Entonces no querían perderla metiéndole mano o reparándola para cambiarla de 220 a 110, porque todas las fuentes, o la gran mayoría de las fuentes, se pueden cambiar de 220 voltios a 110 y viceversa, de 110 a 220. En un próximo video les voy a explicar. Si cogemos la fuente, en la parte de acá adelante se puede, no, ahí no se alcanza a observar. En un próximo video les voy a explicar que en esta posición hay una posibilidad de cambiar la fuente de 220 a 110 voltios para que no tengan que hacer este circuito, pero si en dado caso la fuente de ustedes todavía está en garantía y es de 220 voltios, entonces manéjenlo de esta forma. En un próximo video les voy a explicar cómo deben cambiar la fuente, o cómo se puede cambiar la fuente de 110 voltios a 220 o de 220 a 110 voltios. Listo, entonces estén pendientes. Ya aquí solamente vamos a acomodar de nuevo la fuente en su lugar, acomodar todo listo para ponerla a funcionar. Un saludo para todos. Recuerden, yo soy Diego, gracias por estar suscritos. Compren los paqueticos de vectores que están en la lista de reproducción y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.